Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En este capítulo vamos a tener la primera entrevistada de muchas, que seguramente así sea. Hoy vamos a estar hablando con Nare. Ella es nutricionista, pero es mucho más que nutricionista, así que ella nos va a contar un poco más ahí su experiencia y todo lo que es más allá de la nutrición. Que en los últimos 6 meses logró pasar de más o menos alrededor de 500.000 pesos por mes, que son como $350, a superar los 5 millones, que son aproximadamente $3.500, así como por si hay alguien que no es de Argentina y está escuchando esto. Pero lo más importante de este proceso y la idea de la charla de hoy sería que no hablemos del dinero en sí, sino hablar de cómo fue ese proceso, ¿no? De esa transformación y de lo importante que aprendió que tiene que ver con saber lograr esto, ¿no? Como por hacerlo por sus propios medios, por así decirlo. Así que nada, bienvenida, Nare, ¿cómo estás? Hola Avi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Sé que sobre todo en esta instancia el tiempo es limitado, ¿no? El negocio crece y el tiempo es limitado, así que valoro muchísimo tu tiempo y esta hora que vamos a estar charlando. Bueno, Nare, Por me favor. gustaría que podamos empezar porque me cuentes un poco quién sos, quién es Nare como profesional, docente, un poco quién sos hoy, así para todos los que están escuchando que no te conocen, te pueden conocer y también un poco cómo era tu situación hace unos meses atrás, hace 6 meses atrás, cuando empezamos a hablar. Bueno, yo de formación de grado soy nutricionista, ya hace 12 años que ejerzo como licenciada en nutrición, pero la realidad es que nunca me dediqué al 100% a eso. Mi rumbo fue más hacia la investigación experimental, el CONICET y la docencia universitaria. Así que lo que era atención de pacientes siempre era el último orejón del tarro, siempre era con lo último que me quedaba de tiempo, tratar de manejar muy pocos pacientes y demás. Nunca fue en estos 12 años eh, mi actividad como principal o a la que más yo le dedicaba tiempo. Y no le dedicaba tiempo por considerar que no era la actividad más rentable de todas las que yo hacía, ¿no? Siempre siempre mis consultas eran un poco más caras que las consultas tradicionales estándar. Siempre tuve pocos pacientes, con la particularidad de que con los pocos pacientes que yo tenía lograba muy buenos resultados y eran realmente todo casos de éxito. Sin embargo, yo tenía como la creencia limitante de que de eso no podía vivir, de que necesitaba otro tipo de trabajos, la mayoría de ellos en relación de dependencia, porque bueno, el consultorio era como un hobby mío, como un espacio al que yo no quería renunciar, pero por considerar que, bueno, efectivamente de ahí no iba a salir mi mayor ingreso económico. El año pasado, dentro de lo que fueron mis trabajos en relación de dependencia de los últimos 12 años, tuve un trabajo que era muy desafiante en términos intelectuales, académicos, en términos de gestión, en términos de liderazgo, pero me fui dando cuenta que estaba perdiendo como mi libertad en lo personal, en mi tiempo, en mi dinámica del día a día. Y dije, bueno, no, la vida es mía, la tengo que organizar, eh, la tengo que disponer yo, me tengo que dedicar a una actividad que más allá de que me genere ingresos que me sirvan y que me sean representativos, me tengo que dedicar a una actividad en donde el tiempo me pertenezca a mí, ¿no? Donde yo pueda como gestionar con autonomía eso. Así que renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y bueno, y ahí te busqué a vos y comenzamos a trabajar. Yo la verdad es que hacía ya 2 años que yo venía buscando acompañamiento en lo que es negocio digital. Si bien yo no le podía poner el nombre y todavía no podía definir qué era lo que tenía que hacer o cuál era mi horizonte, yo ya me venía dando cuenta que a mí con los pacientes que tenía me iba muy bien y que realmente eran casos de éxito y lográbamos trabajar muy bien y cambiar la vida de esas personas. Entonces, de a poquito se me fue incrementando más la inquietud de decir, che, ¿por qué yo no puedo hacer esto mismo,
con más personas y por qué yo no puedo dedicarme a hacer solo esto y no verme de repente invadida con un montón de trabajos diarios retroalimentados por la idea o el paradigma o el prejuicio de que del consultorio no se vive, ¿no? Que es un prejuicio muy instalado en el ámbito de la salud, en todos los profesionales de la salud. Todos los profesionales de la salud venimos como seteados y formados con un paradigma y con creencias que hasta que no las interpelamos o hasta que no nos cansamos lo suficiente de determinados trabajos o de determinadas dinámicas, no las interpelamos. Entonces, bueno, ese fue el recorrido a partir del cual yo dije, quiero dedicarme a otra cosa, quiero vivir de otra manera, quiero no solo poder generar la cifra económica que a la que yo ambicione o a la que yo aspire llegar, sino sentirme como un poco más dueña de mi vida y no sentir que tengo que desmembrarme en un montón de partes para lograr tal o cual cosa, digamos. Entonces, bueno, eso motivó el inicio de nuestro trabajo conjunto. Totalmente. Bueno, se me vienen varias cosas a la mente mientras hablas. Tengo una pregunta ahí que es, ¿por qué crees vos de dónde crees que viene esta creencia del consultorio no se puede vivir? O sea, ¿por qué creías vos en ese momento o sentís que les pasa a los profesionales? Me parece que esa creencia se sustenta en el hecho de que estamos trabajando con el formato tradicional, que era un formato que funcionaba en los años 90, esto de vení, pagame la consulta y trabajo y te vas a tu casa. Y hoy por hoy la forma, no solo de consumir la salud, sino la forma de construir salud hoy en día cambió mucho. Sin embargo, al menos yo seguía como con ese paradigma antiguo de otra época de trabajar por consulta, ¿no? Y obviamente que de esa manera a nadie le es redituable, de esa manera nadie crece, nadie escala, y además se genera también a nivel emocional para el profesional una sensación de injusticia y una sensación de frustración constante, porque seguís trabajando mucho, seguís formándote, seguís actualizándote, pero eso no se traduce en tus ingresos y en la vida que puedes construir con esos ingresos. Entonces, yo creo que son paradigmas muy instalados incluso en el ámbito universitario, ¿no? Incluso es un tema del que no se habla en la formación de ningún profesional de la salud, ni en nutrición, ni en medicina, en ninguna carrera. Todos egresamos con la mirada tradicional del ejercicio profesional y del rédito económico, hasta que no te pasa que te cansás lo suficiente o de hipotecar tu vida en pos de tener muchos trabajos y tener el tiempo secuestrado, o hasta que te cansás lo suficiente de esforzarte, atender bien a tus pacientes, ver realmente transformaciones en las vidas de esas personas y que eso no se traduzca en tu billetera. Entonces, son situaciones que te empujan sí o sí a cambiar de paradigma. Y en algún punto hay una vacancia, sí, educativa, hay una vacancia de mentalidad, de percepciones, pero también hay cierta resignación a veces entre los profesionales de la salud que hace que, bueno, romper ese paradigma no siempre resulte fácil. Así que yo creo que eso nace un poco de ese contexto. No, sin dudas que hay un montón de creencias, paradigmas y cosas que están tan arraigadas, o sea, son la base, ¿no? De cómo vivimos. Sin eso no podríamos vivir, básicamente, y identificarlas, romperlas, cuestionarlas, ya es muy difícil porque es cuestionar tus acciones, tu identidad y un montón de cosas, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí y de que no nos suman o de que son mentiras en algún punto. Digo, esto de no se puede ver el consultorio, en un punto era verdad, porque tal cual el modelo que vos tenías o cómo lo venías haciendo, como un hobby, como bueno, cuando me lleguen pacientes los atiendo, obviamente no ibas a poder vivir de eso, entonces en un punto tiene sentido, pero sí esto que lograste hacer vos, como decir, che, pará, si yo estoy ayudando a estas personas, ¿no? Como decir, bueno, hay más ahí afuera que yo puedo ayudar, ¿qué tengo que hacer distinto, no? Eso es el cuestionarse. Hay una pregunta que es ¿por qué no?
digo, para mí hay que tatuarse eso, ¿viste? Como cuestionarse un poco todo, al menos para ver si es cierto o no en algún punto. Y esto de, lo que yo también veo mucho es, más allá de las creencias que están arraigadas socialmente en la educación y un montón de cosas, esto de que cuando vos estás rodeado de colegas que tienen el mismo modelo, que vos te recibís de Nutri o lo que sea, y ves que los que trabajan de eso o tienen un trabajo en un hospital, en recién dependencia, lo que sea, o atienden por hora en el consultorio, ¿no? Como atienden consulta. Bueno, debe ser que es por ahí, es como que no te pones a cuestionarte demasiado si hay otras opciones hasta que no ves otro que hace algo distinto, ¿no? Y a mí me gusta igual, sí creo que hay mucha gente, o sea, en su mayoría, pasa en salud, en educación, en un montón de áreas, eso sucede, pero a mí me alegra mucho cuando veo hoy, por ejemplo, a mí me llegan bastante estudiantes, o sea, como gente que dice, me estoy por recibir de médica, me estoy por recibir de Nutri, todavía no me recibí, pero me interesa ver un poco estas herramientas porque es como lo quiero hacer bien desde el inicio, ¿no? Entonces eso a mí me da como bastante esperanza. Esperanza. Sí. De hecho, una de mis metas con este negocio en sí, más allá de los profesionales, es llegar a poder dar charlas en universidades, como para educar desde ahí, ¿viste? Como decir que está bien, que son cosas que a vos te enseñan a ser buena, ayudando a la gente dando tu servicio. No te están enseñando a ser independiente, digamos, con eso, ¿no? En todo lo otro que vos necesitas. Y bueno, sí, creo que son cosas que tienen que cambiar, pero la buena noticia, como digo, es que esas herramientas sí, hay que aprenderlas, hay que implementarlas y decir, no es tan difícil, pero vos me vas a decir, me costó bastante. No son tan difíciles, pero están ahí y se pueden incorporar. Tal cual. Además, en el campo de la salud, yo creo que se choca mucho la moralidad con la ética, ¿no? Entonces, en algún punto está la fantasía altruista del médico de hace 200 años que capaz trabajaba gratis. Entonces, ¿no? ¿Cómo vas a cobrar un monto digno por salud, no? Porque la salud prácticamente, nada, hay que regalarla. Entonces, hay un serio conflicto moral que se confunde con la ética profesional. También, eh, quizás en el futuro las nuevas generaciones de profesionales de la salud traigan nuevos dilemas, ¿no? Quizás traigan nuevos dilemas respecto a poner un sistema en funcionamiento que sea redituable, pero con dudosa calidad ética del ejercicio profesional. Y pueden ser problemas del futuro, se los están planteando hoy en día, algunos autores ya abren como la puerta hacia eso y de la mano de la inteligencia artificial también. Así que bueno, serán problemas del futuro, pero yo creo que hoy estamos atravesando como ese miedo, prejuicio, cierta confusión entre la moralidad y la ética profesional. Y a veces eso genera miedos, genera retracción, genera como que la apuesta por un, eh, por un negocio que funcione sea una disyuntiva en muchos profesionales de la salud. Tal cual, y es eso, ¿no? Es como esto de que se ve mucho como que vocación y dinero van por caminos opuestos, digo yo, eso es lo que se ve y en realidad yo propongo lo otro, que es encontremos el punto en común, ¿no? No tienen por qué ser opuestos. Vos podés, de hecho hasta es un círculo virtuoso y es necesario cobrar bien por ayudar. O sea, hay muchas creencias alrededor de eso, ¿no? La venta como venta sinónimo de vender a alguien algo que no necesita, y no es para nada así. Marketing como sinónimo de generar una necesidad en la persona, y tampoco es así, ¿no? Cuando empezamos a entender que tener un negocio tener un negocio es cobrarle a alguien menos de lo que vos le das a cambio. O sea, nadie paga, no me vas a pagar por esta botella más de lo que crees que vale, ¿no? Y eso pasa en todos los servicios. Pagamos por soluciones a algo puntualmente. Y la salud es una solución más, ¿no? ¿Cuánto vale? Es la pregunta, cambiarle la vida a una persona, literalmente que no se muera de una enfermedad, que no tenga que tomar pastillas y un montón de cosas que lo ahorras gracias a poder ayudarla con tu servicio, ¿no? Y para eso es necesario poder cobrarlo bien también, porque si no, lo mismo, si vos hubieses seguido en el trabajo de relación de dependencia, como recuerdo que me decías en ese momento, ¿no? Como también incluso esto de hacer actividades o tareas en las que no aportabas demasiado valor, es decir, no estabas en tu zona de genialidad, ¿no? ¿Cuántas vidas menos impactarías hasta ahora y a largo plazo si te hubieses quedado ahí también, ¿no? Es un poco eso, me parece. Tal cual, tal cual.
también es como en el camino aprender a tener una mirada un poquito más integral sobre lo que uno hace, es decir, sobre el ejercicio profesional. Uno como que siempre lo mira desde el punto de vista de, bueno, tengo que atender pacientes y, no sé, darle tal o cual recurso que la persona necesita y listo. Y a veces es como que no terminamos eh, de dimensionar el impacto que con nuestro ejercicio profesional estamos generando y el impacto al que podemos esperar si además de ejercer nuestra profesión, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos eh, realmente útiles, nos sentimos capacitados y formados para lo que estamos haciendo. Y también en la medida que empezamos a medir el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de los demás. Porque habitualmente si le preguntas a un médico te va a decir, no, atendí pacientes en consulta. Le preguntas a un psicólogo, te va a decir, no, tuvimos una sesión con un paciente. Le preguntas a un nutri, te va a decir, no, tuvo una consulta y le di su plan alimentario. Nunca se registra mucho cómo ese ejercicio profesional y cómo esa actividad, independientemente de cómo la estructures y cómo la hagas, está generando un efecto de transformación en la vida de un ser humano, que generalmente viene asociado a problemas o sufrimientos que esa persona acarrea o en el corto plazo o hacia el largo plazo, pero que ciertamente hoy es un problema para esa persona, para ese paciente, que no tiene las herramientas para resolverlo. Entonces, a veces tampoco nos detenemos a dimensionar y a mirar en retrospectiva eso. Tal cual. Bueno, y hablando tanto de nicho, de todo esto, ¿quién es tu nicho, Nare? ¿Quiénes son tus clientes a día de hoy? Debo confesar que anicharme no fue un problema. Yo medianamente siempre trabajé anichada sin saberlo, ni siquiera qué significaba y en qué importaba ese concepto, pero siempre trabajé anichada. Y hoy por hoy yo trabajo con personas que tienen una enfermedad crónica, que ya intentaron todos los tratamientos posibles y que ninguno de ellos funcionó y ayuda a transformar esa salud que hoy está estancada en una dinámica de vida que se sostiene sola. Así que yo cuando anteriormente pensaba o escuchaba el concepto de nicho, yo decía, ay, qué difícil, porque de alguna manera estás renunciando a un perfil de pacientes para acotarte solo a otro, hasta que fui como haciendo el ejercicio de pensar en el tema, desmenuzar y analizar mucho. Y me di cuenta que en realidad siempre trabajé anichada, nada más que yo no lo sabía. Siempre atendí el mismo perfil de pacientes, siempre me dediqué a las enfermedades crónicas, siempre llegaban a mí las personas diciéndome, vos sos mi última bala de plata, ya si con vos no me funciona es porque no me va a funcionar con nadie. Nunca fui la primera línea por cuestiones económicas, asumo yo, porque siempre cuando trabajaba por consulta, mis consultas los montos eran muy diferentes a las consultas nutricionales. Entonces, siempre llegaban a mí con todo un bagaje ya recorrido, una valija enorme de frustración y de sufrimiento. Y la verdad es que siempre logramos que ese paciente, en la medida que fuera un paciente comprometido y responsable, siempre lográbamos que su vida se transformara. Entonces, anicharme, yo tenía el prejuicio también de que iba a ser un gran desafío, de que iba a ser una cosa como muy compleja, hasta que me di cuenta que medianamente inconscientemente y sin saberlo, yo ya lo venía haciendo así. Tal cual, sí, justo en tu caso, como decís vos ya venías con ese perfil de los pocos pacientes que tenía con buenos resultados, eran similares, ¿no? Entonces, en tu caso, el nicho fue mucho más fácil. Pero sí es verdad que incluso si hubieses tenido pacientes muy variados, es una creencia común en, no, ¿cómo voy a elegir? Voy a dejar toda esta gente afuera. Que tiene un sentido porque cuando, esto sobre todo si alguien está escuchando, cuando alguien depende de las recomendaciones, como bueno, estoy esperando que alguien entre por la puerta, no sé quién va a venir, entonces el primero que abre la puerta, venga, para adentro, ¿no? Entonces ahí terminamos con esa variedad. Ahora, en este cambio de paradigma de que vos no estás esperando a tus clientes, sino que al construir un negocio con un sistema de ventas, todo, vos salís a buscar a tus clientes, ahí sí es importante saber hacia dónde vamos, ¿no? Si no tenemos ese norte marcado, va a ser muy difícil llegar. Y algo que yo digo es, así como tus pacientes te eligen a vos, por sobre otros profesionales, vos también tenés que empezar a elegir con qué persona querés trabajar, ¿no?
Pues bueno, podemos profundizar. Hay episodios de podcast específicos de nicho de todos los beneficios, no me voy a ir por ahí, pero bueno, tiene ese sentido. Ahora, en tu caso el nicho no fue el desafío, porque venía bastante claro. ¿Dónde estuvo el gran cambio que dirías vos, con lo que más terminamos trabajando en ese proceso? De nuestro trabajo de 6 meses, creo que el punto más difícil está en mi mentalidad, en todos los preconceptos, los prejuicios que hay que derribar para poder crear y desarrollar un negocio digital. Y el segundo punto que quizás me resultó más complejo en todo este proceso es tomar dimensión de lo que hay dentro del servicio que uno está ofreciendo y poder sacar como toda la conclusión de cómo empaquetar eso. Porque uno en su práctica profesional hace mucho y hace muchas cosas y todo el tiempo uno está haciendo algo y está trabajando algo con un paciente y dándole algo al paciente. El problema es que generalmente no lo registramos por nuestras limitaciones, por nuestra mentalidad que a veces va como en sentido contrario. Nunca tomamos como perspectiva de lo que le estamos dando a esa persona en el tiempo de trabajo conjunto. Entonces poder como dimensionar eso, procesarlo, secuenciarlo y empaquetarlo es quizás uno de los desafíos más importantes porque no es solo técnico, sino que va de la mano mucho también con lo que es mentalidad. Y en este negocio todos los días estamos rebatiendo objeciones de nuestra propia mentalidad. Tal cual, sí, la mentalidad es el mayor obstáculo de todos los profesionales, no solo tuyo, de todos nosotros en la vida, hasta te pasa con tus pacientes, es como ese es el gran clic que uno tiene que hacer, ¿no? Y ahí está algo que a eso un poco quería ir, que algo muy interesante en tu proceso para mí es que desde que vos, antes de trabajar conmigo, digamos, hasta estos 6 meses, todo este gran cambio en términos ingresos, no cambiamos absolutamente nada del servicio en sí, es decir, vos tu forma de trabajo sigue siendo la misma con tus pacientes. Lo interesante fue que lo que cambiamos es el cómo vendemos eso, ¿no? Esto que decís vos de lo que yo le llamo propuesta, que es empaquetar eso, es decir, pasar de vender tu hora de consulta suelta, justamente, a empaquetar un proceso que tiende más a esto que es como el modelo de vender transformaciones en lugar de entregables en sí. Entonces, los entregables siguen estando, pero los sacamos de la venta, por así decirlo, y nos enfocamos en cuál va a ser ese proceso y ese paso a paso, esa transformación que va a lograr tu paciente con vos en ese proceso, y pasamos de vender ese 1 a 1 por un monto chico, por así decirlo, que había que ir como persiguiendo a la gente para que siga el proceso completo, a poder vender todo el servicio completo, ¿no? ¿Qué me podrías decir como de esto? O sea, si bien fue un desafío, ¿sentís que está bueno? ¿Qué cosas positivas o no viste en este modelo más de transformación? A mí una de las cosas que más me gusta en este nuevo modelo de trabajo, me gustan muchas cosas, pero una de las que más me hace como impacto es el que yo pueda elegir con qué tipo de pacientes trabajo. Yo siempre encaré procesos de salud muy, muy profundos. Nunca trabajé con una dieta y me fui dando cuenta, quizás también en algún punto fue positivo y necesario que yo lograra este cambio, esta transformación, después de haber ejercido 11 años mi profesión de otra manera, porque uno aprende a leer primero el compromiso del paciente, la adherencia al paciente, pero también las ganas del paciente y el interés real por generar una transformación en su salud. Entonces, de algún modo, este cambio de perspectiva también me ayuda a decir, bueno, yo estoy invirtiendo un montón de recursos, por empezar mi tiempo y atrás de mi tiempo un montón de otros recursos más, en una persona que lo está aprovechando, que lo está capitalizando, que realmente está comprometida con lo que está haciendo y que va a llegar a destino y no va a quedar a mitad de camino. Entonces, esa es una de las cosas que más me suena, me resuena de todo este cambio, de poder dar con las personas que efectivamente aprovechen, usen y exploten
los recursos que le doy desde mi formación hasta mi tiempo, y que realmente yo sé que es una inversión porque esa persona va a transformar su salud. Y además, el proceso también se transforma para mí, más allá del efecto en el paciente, se transforma para mí en un proceso más ordenado, ¿no? Porque si no, en la modalidad, bueno, consultas sueltas, o de hecho, es la forma que la sociedad conoce. Hoy el paciente te pregunta cuánto sale la consulta o cómo es tu consulta, porque está muy instalado el término consulta en profesionales de la salud. Pero también te hace perder el trabajo de ese modo, te hace perder como cierta secuencia, como cierta linealidad, como cierta estructura de lo que estás poniendo en juego en ese momento, en ese paciente. Y el hecho de cambiar la forma de ejercer la profesión completamente, en términos de que la modalidad deja de ser como esa eh, consulta, después te fuiste a tu casa y listo, si nos vemos la próxima, con suerte, y si no, que te sea de provecho. También lo que pasa es que en el proceso, desde cierto punto de vista, se va perdiendo el protagonismo hacia la salud del paciente y deja de ser como un interés mutuo, que si está bien y que si no está no pasa nada. Y no dejamos de trabajar, en definitiva, con salud. Entonces, nada, esas son las ventajas o los beneficios que yo fui percibiendo en el cambio de modalidad. Tal cual, a mí me mata, o sea, lo entiendo, pero me mata cuando por ahí, bueno, pasa mucho también con psicólogos, como esos perfiles que también tiene que ver con la variedad, ¿no? De los perfiles que uno tiene. Como yo digo, el vender una transformación, ¿no? Como una promesa, comprometerse con un resultado, es como que genera vértigo, porque lo primero que la gente dice es, no, ay, no, yo no me puedo no le puedo prometer algo. Y lo que yo digo es, ¿cómo no le vas a poder prometer algo? O sea, para mí es más ético el comprometerse con un resultado, en este caso sea salud, de lo que sea, que el no hacerlo, decir, mira, yo te vendo mis horas y si vos lo lográs, bueno, vemos cuánto tarda, y si no, no, bueno, ya está, me pagaste mi tiempo, ¿no? Fíjate Claro. cómo ese cambio. Obviamente acá la aclaración que yo siempre hago es comprometer algo, no mágicamente, algo lograble y que obviamente requiere el compromiso de la persona al otro lado también, ¿no? Si no, magia no hacemos. Pero el comprometerse con la transformación es mucho más ético, al menos desde mi punto de vista, que el vender tus horas de trabajo, ¿no? Que es este modelo. Vos imagínate que llamás un plomero, bueno, los oficios son un gran ejemplo de vender bien en esos términos, de llamás un plomero y decís, ¿cuánto me cobra por arreglarme la canilla? Tanto. Y me hace y te dice, y no, mira, yo te cobro por hora y depende cuántas horas esté, te cobro y vemos si te la puedo arreglar o no. Vos no le vas a comprar a esas personas, ¿no? Y fíjate cómo en ese ejemplo queda muy claro, pero cuando lo llevamos a otros ámbitos es difícil todavía como verlo de esa forma, ¿no? Tal cual, porque termina siendo un vínculo en el que, bueno, mientras vos estás en mi consultorio sentado en la silla frente a mí, yo te aconsejo, te ayudo, después te vas a tu casa y fíjate qué haces hasta la próxima vez que vengas, si es que venís. Entonces, claro, tampoco en ese contexto hay promesa posible, porque en realidad no hay un compromiso profundo, hay un vínculo por un determinado tiempo, y después cada una de las partes sigue su vida en otra sintonía, digamos. Quizás el paciente con la obligación de cumplir determinadas pautas o determinados lineamientos, pero nunca con un seguimiento, con un acompañamiento real. Hoy por hoy se habla mucho del acompañamiento, del seguimiento, de la integralidad, pero en el 95% de los casos son palabras vacías, que quedan bonitas y adornan una oración o una expresión, pero que después en la vida real se diluyen. Tal cual, sí, es eso, ¿no? Eso que por ahí te pasaba de cuando vimos tu caso en particular, decíamos, bueno, a ver cuánto tiempo requiere una persona para lograr esta transformación, que es de salud y es profunda, a ver, no se logra en una sesión. Entonces, bueno, veamos la manera, esto también de venderlo, empaquetado completo el servicio, por así decirlo, recontra tiene ese beneficio de, sé que la persona se va a comprometer porque ya me lo pagó, o sea, entonces yo solo tengo que entregarlo y llevarlo durante esos 6 meses, 3 meses, lo que sea que dure, a buen puerto, ¿no? Pero también el compromiso es distinto, o sea, es un círculo virtuoso desde muchos aspectos,
pero bueno, hay que animarse a hacerlo y también saber cómo hacerlo, ¿no? Porque, bueno, hay que poder diseñar una propuesta que se perciba valiosa, pero bueno, también no sé si sentiste vos como este beneficio de, al momento de transmitirlo, como que si te cambia o no el venderlo de alguna forma. Sí, por supuesto, a mí mentalmente me cambia un montón porque no estoy vendiendo una cosa superficial y vana, estoy vendiendo un proceso profundo que sé que si el paciente, tengo la convicción y la seguridad absoluta de que si el paciente hace lo que yo le pido, va a lograr exactamente ese resultado. Por eso en algún punto agradezco que yo tomé esta decisión de cambio de modalidad de trabajo 11 años después de haberme recibido, porque me permitió tener experiencia para reconocer qué puedo prometer, de qué forma, hacia dónde puedo liderar al paciente y qué requiero del paciente. Entonces, toda esa información no la tenés en un año o dos de ejercicio profesional. Te lleva mucho tiempo recolectar esas conclusiones y por eso también agradezco que pude contar con esta experiencia de 11 años trabajando con una modalidad totalmente distinta, porque cuando nosotras arrancamos a trabajar en esto, yo ya tenía como conclusiones muy finas sacadas y yo ya eh, tenía en claro que sí, que no, hasta dónde, cómo, cuándo, dónde, y eso nos agilizó mucho el trabajo y no, a mí al menos me ahorró mucho tiempo, porque si no hay cosas en este negocio que de verdad las tenés que pensar con profundidad, que de verdad las tenés que analizar. Y si no tenés como ese bagaje previo, bueno, es un tema sentarse con uno mismo a procesar eso. Sí, totalmente. O sea, como estos procesos de transformaciones tienen sentido, yo siempre digo, ¿no? Si vos venís con cero experiencia, o sea, recién te recibís, es importante la experiencia porque parte de ahí, ¿no? Ese conocimiento. Ahora, en esa instancia, por si alguien está escuchando, te está arrancando, lo recomendable es llenar tu agenda, ¿no? Como, bueno, empecemos, sí, por llenar las horas de consulta, empezar a ganar horas de vuelo y después eso te va a permitir mucho más rápido decir, bueno, ya está, no me entra más una sesión uno a uno con alguien en consulta, bueno, ahí ya me planteo otro paso como el siguiente nivel, ¿no? Entonces, en esas instancias concuerdo totalmente que parte mucho de eso, de profundizar en tu conocimiento, tu experiencia y tus herramientas como para poder diseñar algo así. Y después hay mucho de que se va también mejorando en el proceso, ¿no? Fue como, bueno, ahora lo empaquetamos así en base a esta experiencia, pero después también cuando uno va trabajando con más pacientes, más clientes, va viendo patrones, dice, bueno, me quiero tirar más hacia acá, mira, le puedo agregar esto a la propuesta y también la va mejorando, entonces es un proceso que está en constante optimización, ¿no? No es algo fijo que queda así para siempre, pero está buenísimo. Bien, Nare, ¿qué cosas empezaste a hacer, más allá de la propuesta que siento que fue un gran cambio en tu caso, porque es lo que nos permitió como ese salto de empaquetar y venderlos de otro lado, pero qué fueron esas cosas que empezaste a hacer que antes no hacías? No sé, por ejemplo, esto de la prospección, contenido, llamadas. Contá un poco qué es todo eso que haces hoy. Bien, el primer cambio de qué fue lo que empecé a hacer fue dedicarme 100% solo a esto, en términos laborales, es decir, prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque a veces uno siempre ve a esta cuestión del consultorio, entre comillas, como algo propio. Cuando uno tiene otros trabajos es como que siempre da más de sí mismo a los otros trabajos que al propio. Y así es difícil lograr que algo crezca. Entonces, el primer gran cambio fue dedicarme solo a esto. Y después empezar a cambiar la cabeza, ¿no? Empezar a pensar en el negocio, a dedicarle recursos, a dedicarle eh, mentalidad. Esto de decir, bueno, eh, de repente yo antes venía de que, bueno, en el consultorio la carga de tiempo principal se me iba en el paciente, en la atención al paciente. Bueno, ahora no, ahora es la carga de tiempo, la carga mental es al contenido, es a la propuesta, es al seguimiento, es a la comunicación, es, si querés ponerlo en términos fríos, a las métricas, a la lectura del proceso que uno va transitando, a poder interpretar rápidamente qué cosas están bien, qué cosas hay que mejorar y cómo hacerlo. Entonces, eh,
mentalmente cambió mucho porque hoy en día te diría que el tiempo dedicado o compartido con el paciente es la minoría del tiempo. La mayoría del tiempo es lo que no se ve, lo que está detrás de pantalla, detrás de cámara, por así decirlo, eh, que es lo que sostiene el negocio. Así que sí, cambió mucho. Tal cual, es eso, es como, primero, bueno, esto se me vino a la mente al principio de la charla, pero vos hablabas esto, ¿no? Como de que vos estabas en ese trabajo en relación de dependencia, bueno, fue hacer este cambio, y lo que yo digo mucho es, el ser dueño de tu propio negocio, ser 100% independiente, no es solo un cambio de rol, no es como, bueno, este rol o este, es una cuestión de identidad también, ¿no? Digo, no hay algo mejor o peor, son cosas distintas, que se adaptan distinto al estilo de vida que vos querés, ¿no? Entonces, si vos elegís tener tu negocio, vas a encontrar desafíos distintos y beneficios distintos a la relación de dependencia. Es una elección que tiene que estar alineada con el tipo de vida que vos querés, que es un poco ese cambio que hiciste. Pero ahí dijiste algo clave, que es esto de el paciente en sí, la entrega del servicio en sí es una porción chiquita del negocio, ¿no? Cuando uno tiene un negocio, que eso es lo que el mayor problema justamente de los profesionales independientes, es que su negocio o su trabajo es entregar su servicio, ¿no? Y es como que eso es el 100%. Entonces, no están enfocados en todas las demás cosas que es un negocio, que es esto que vos decís: comunicar, llegar a personas nuevas, tener un proceso de venta, seguir métricas. Bueno, todo eso es un negocio, ¿no? Como que solo la punta del iceberg es la entrega del servicio, pero por debajo, para que eso funcione, hay un montón de otras cosas en las que uno se tiene que estar centrando. Y esto que dijiste clave, las métricas. ¿Por qué le llamaste fría a las métricas? Me da curiosidad. No, bueno, porque, a ver, lo llamé frío porque, bueno, son números, son fórmulas que a veces hasta nos quedan lejanas, porque, bueno, es como de repente empezar a mirar números que jamás viste en tu vida o indicadores que jamás viste en tu vida y que lleva como un ejercicio mental traducir ese número que estás viendo a el significado que ese número tiene. Después, por supuesto, que el significado se traduce en todo, desde el tipo de contenido, las características, en un montón de cosas. Pero es frío porque no deja de ser un campo totalmente desconocido, e incluso vos lo tenés que entrar a analizar y está puesto en planillas que no están explicadas, que te lleva un montón de tiempo verlas, analizarlas, interpretarlas, ver qué te quiso decir, no sé, por ejemplo, Meta con tal o cual cosa que puso. Pero que después es algo que condiciona y que guía el desempeño de tu negocio. Entonces, nada, por eso es frío, porque por un lado es algo totalmente nuevo y planteado como con una dinámica, bueno, que hay que meterse ahí adentro. Pero después, por supuesto, que eso tiene su traducción al negocio. Totalmente. Fíjate cómo esto que es tan obvio en algunas áreas, va a decir, por ejemplo, en el descenso de peso, o vos, por ejemplo, pedís laboratorios a tus pacientes, llevás métricas, llevás números, ¿no? Esas cosas que para lograr un resultado son tan obvias en ciertas áreas, en el negocio, en un profesional, todos me dicen métricas. ¿Qué es eso, no? Como, ¿de qué? ¿Cómo que no seguís métricas? Con la plata es lo mismo. Si vos querés ganar más, necesitas entender dónde está tu desafío. Primero entender, después las acciones y después los resultados, ¿no? En ese orden. Entonces, bueno, eso es un caso particular que sigue muchas métricas, lo cual está bueno, pero como mínimo cualquier profesional tiene que tener métricas básicas. ¿Cuántas conversiones tenés? ¿Cuántas personas llegan a una instancia de mostrar tu propuesta? ¿Cuántas te dicen que sí, no? Esas son métricas básicas de un negocio para que podamos entender qué hacer para mejorar. Yo digo, por un lado está la intuición, que está bien, uno tiene que tener intuición también, de que siente que está bien, que está mal, digo, tanto en el negocio como te debe pasar a vos también, pero también tiene que tener los números para darle esa parte de objetividad, ¿no? De racionalidad, porque a veces nuestras emociones te juegan malas pasadas, es decir, por ahí tenés una racha en la que no vendiste nada y decís, me tengo que dedicar a otra cosa, y pasa, pero por ahí vas a los números y decís, pará, está bien, está dentro de los parámetros normales, ¿no? Como un laboratorio, vos necesitas un parámetro como para entender si vas bien por ahí o no, y con los negocios pasa un poco lo mismo. Tal cual, tal cual. También es, bueno, yo creo que es una transición propia de que
no lo veníamos manejando así, uno en el consultorio no mira nada, es decir, lo único que miras es si te trae algún laboratorio, a ver cómo se modificó algún valor, o el famoso peso del paciente, a ver cómo cambió, pero si no, estás acostumbrado como a funcionar en piloto automático y a no sacar demasiadas conclusiones. Entonces, de repente, cuando pasás de ser, mejor dicho, cuando pasás de tener el consultorio a tener un negocio, y sí, tenés que tomar decisiones desde otro lugar y ya las decisiones impulsivas o intuitivas no funcionan. Entonces, las métricas tienen eso. Es un desafío aprender a leerlas, al menos yo que leo muchas y que me gusta tener como muchas ahí en análisis. eh, es un desafío, pero después te permiten tomar decisiones más objetivas, porque bueno, desde lo impulsivo o desde lo subjetivo y se pueden tomar 1000 decisiones y muchas de ellas quizás no acertadas, entonces está bueno y sirven para eso. Tal cual. Bueno, y dentro de estas cosas que empezaste a hacer, ¿no? Que distinto, que nombraste en general como varias áreas, pero como para que también quien esté del otro lado entienda, como hay diferentes cosas, ¿no? Empezar a comunicar más en redes, tener conversaciones con personas, tener llamadas de asesoría, bueno, que hay un montón de partes en ese proceso de venta. ¿Cómo te encontraste, esta es como pregunta clave, con el proceso de la venta en sí, digamos? Porque hasta ahora vos venías, hola, Nare, me pasaron tu contacto, me interesa. Bueno, hubo un cambio, ¿no? Acá en ese proceso. No sé, ¿qué cosas aprendiste ahí? ¿Qué cosas sentís que te falta todavía aprender? Sea de mentalidad o de lo que sea, pero en ese proceso de venderte como profesional. A ver, de comunicar, creo que hoy en día todos los nutricionistas comunican. El tema es que yo comunicaba hace 4 años, pero el tema es qué comunicaba, a quién, qué lograba esa comunicación. Bueno, desde el vamos, comunicar fue uno de los desafíos como principales. Vender también fue y es uno de los desafíos principales porque los profesionales de la salud venimos con el prejuicio de cómo vas a vender es salud y toda esa cuestión moral y ética que entra en conflicto ahí. Eh, la incomodidad terrible a lo que nos setea la cabeza frente a la venta. Así que el desafío principal creo que fue ese, aprender a vender. Y el desafío futuro creo que es ir dándole forma a mi manera de vender, que creo que al final se trata de eso, como de apropiarse de la venta, adecuarla a lo que a uno lo hace sentir cómodo y que uno ve que a los pacientes también les genera la misma comodidad. Y después la transición misma es un desafío. Por eso yo rescato mucho que creo que en nuestro trabajo conjunta lo que logramos fue crear un equipo. Y era lo que yo durante los 2 años previos a conocerte venía buscando, quizás sin ponerle nombre, quizás sin saber muy bien si era marketing digital, si era, no sé, negocio digital, qué era lo que tenía que trabajar o qué era lo que tenía que hacer, pero yo estaba segura que necesitaba encontrar a alguien que tuviera el know-how de cómo acompañarme en el proceso. Y eso creo que de todo lo que construimos es una de las cosas más importantes, la posibilidad de trabajar en equipo. Entonces, si bien todo el proceso fue una transformación a todos los niveles, porque no hay ningún nivel que no se transforme, casi todo en mi vida cambió con el proceso, pero hay cosas que a veces son más amigables de hacer, otras cosas que lo son menos, pero creo que el proceso se hace llevadero y se hace simple cuando uno logra como trabajarlo en equipo, sentir que no está solo, que está siendo acompañado, que está siendo asesorado, que hay otro par de ojos mirando a la par del propio par de ojos. Eh, entonces, nada, me parece que eso fue una transición integral, pero también fue una transición amena, no fue un choque que genere una crisis, digamos. Pero es un poco la montaña rusa, ¿viste? Es como, vendimos! Y después como, no, qué miedo, ¿viste? Es como digo, este desafío de emprender independiente es como, problemas va a haber siempre, o sea, nuestro objetivo es tener cada vez mejores problemas.
pasar el problema de no tengo plata, ahora no sé cómo gestionar esto con la FIP. Ese es un buen problema, ¿no? Entonces, desafíos va a haber siempre, bueno, también es eso, es siempre destrabar mejores desafíos, ¿no? Como poder pasar al siguiente nivel, necesito, ¿viste? Ir creciendo ahí. Pero sí es un proceso muy de aprendizaje y muy práctico, ¿no? Digo, si bien hay un marco como el tuyo, así como con el cual yo trabajo, cada persona es totalmente distinta en términos de desafíos, porque a vos no te cuesta tanto hacer un video a cámara, y hay otro que le recuesta, bueno, entonces dentro de lo que hay que hacer, está bueno acompañar en destrabar, ¿no? Ahí en lo que cada uno necesita. Bien, hablando de desafíos, Nare, me queda preguntarte qué se viene acá en adelante, porque esto no termina acá, hay que sostenerlo, seguir creciendo, ¿no? ¿Cuáles son estas metas de acá en más? Bueno, la primer meta yo de hecho te la escribí un día, ya hace unos meses te dije, mira, yo no sé vos qué vas a hacer, pero para tal fecha nosotros tenemos que trabajar para tal o cual objetivo. Así que el siguiente desafío, les cuento a todos, Abigail sigue presente en los siguientes desafíos. Y bueno, vamos por escalar la facturación, por optimizar los procesos de venta y también por optimizar el tiempo, ¿no? Que es un recurso intangible y muy valioso que se lleva mucho de nuestro negocio. Y cuando la cosa escala, bueno, viene la siguiente, antes era, bueno, estoy colapsada en términos de tiempo por tal razón, me genera tal resultado, ahora es, bueno, necesito optimizarlo para tener tiempo libre, ¿no? Y poder Totalmente. decirlo como sin culpa y sin como ese prejuicio, ¿hay tiempo libre? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo? Así que bueno, esos son los desafíos que se vienen. El problema de no gano lo suficiente y no sé cómo generarlo, pero me sobra el tiempo, ahora sí lo generé, no tengo tiempo, ¿qué hacemos, no? Bueno, ¿cómo sigo escalando? Que ahí está el gran desafío, que es eso, ¿no? Todos tenemos la misma cantidad de horas, justamente como decís vos, el tiempo es el factor más limitante porque es el único que ni recuperamos ni multiplicamos, a diferencia del dinero, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo en qué apalancarnos para poder seguir creciendo y que, bueno, justamente te deje vivir también, ¿no? Tener la vida que vos querés, que para eso al final es el negocio más allá del dinero, ¿no? Pero sí, me gusta porque pasamos de gano esto y no sé si puedo ir del consultorio a quiero ganar $10.000 por mes, ¿no? Bueno, me gusta ese cambio de mentalidad y vamos Tal por cual, eso. tal cual, tal cual. Suena increíble, pero fue real. Tampoco es que es algo ficticio, es decir, es algo real, pero que lleva el compromiso, las ganas y el trabajo. Y yo siempre digo que, eh, al menos yo siempre hago el paralelismo con lo que yo hacía antes. Y la verdad es que yo antes estaba abocada a muchas otras cosas y en esos momentos pasados quizás me hubiese sido muy difícil implementar esto. Entonces, bueno, en mi caso al menos, llegó en el momento justo y eso es como que fue un gran empujón y me permitió entrar de lleno. Sí, y ahí déjame decir que también el mayor factor es la convicción y las ganas que uno tiene, porque en tu caso me pasa que era como, no te terminé de dar tarea y ya la tenías hecha, ¿no? Entonces, como esa rapidez también en la ejecución es clave. Y como siempre digo, o sea, fácil no es simple, tiene que ser simple lo que hay que hacer, pero no es fácil, porque si fuese fácil todo el mundo estaría haciendo, ¿no? Y digo, acá, el que se suma acá va a trabajar un montón, hasta capaz que más, pero el punto es en pos de qué resultado, ¿no? Va a tener recompensa y eso es lo importante. Pero bueno, requiere de mucha convicción, mucho empuje, por así decirlo. Bien, Nare, Totalmente. contanos cómo te encuentran en redes, así si alguien te quiere buscar y es tu tipo de cliente también que puede ir a ver un poco. Totalmente, serán bienvenidos. Me encuentran en redes, en Instagram como nutricionista.nc, doctora Narela Colucci, al igual que en Facebook y que en TikTok. Próximamente nos encontrarán también por YouTube. Vamos, buenísimo. Bueno, Nare, gracias por tu tiempo. Voy a dejar de grabar y bueno, nos vemos en un próximo episodio ahí, quien esté escuchando. Gracias a vos, Javi, por la invitación y por el acompañamiento en todo el proceso. Ya vamos a un próximo capítulo después con vos de 5 millones a 10. Así hacemos la segunda parte. Y queda Anotal, registrado. anotal.
Sí, sí. Chau, chau.